Hola, ¿qué tal? Yo soy Sigrid Bazán y bienvenidos a una nueva edición de mi videocolumna aquí por el canal de YouTube de Diario La República. Esta semana vamos a conversar sobre el tema de Keiko Fujimori. Se ha pedido prisión preventiva por 36 meses para ella y también para otros 11 involucrados en lo que la Fiscalía considera sería una organización criminal dentro del partido Fuerza 2011, hoy conocido como Fuerza Popular. Pero hay algunos datos muy interesantes que la Fiscalía ha venido, argumentando estos días con respecto a sus acusaciones y con respecto a por qué esta prisión preventiva. Ojo, estamos en una fase preparatoria de la investigación y esta prisión preventiva no implica una sentencia, solamente implica que hay o un peligro de fuga de los investigados o un peligro de obstrucción, ¿no es cierto?, de la prueba para que esta investigación se lleve a cabo sin problemas, o que incluso también se tiene que probar hay un delito de por medio, en este caso el que se aduce es de lavado de activos, que implica una pena mayor a 4 años. Todos esos presupuestos la Fiscalía los está justificando y argumentando mientras esperamos el veredicto del juez. Pero evidentemente se ha individualizado la acusación a todas las 12 personas, es decir, hay cargos contra Keiko Fujimori, hay cargos contra Pierre Figari, hay cargos contra Vicente Silva Checa y así por cada uno de los investigados y cada uno tiene su abogado. Entonces, esa es la razón por la cual la audiencia viene tardando y viene demorándose. Es una de las primeras razones por las cuales se está demorando, que hay que escuchar a 12 abogados distintos defender las 12, imputaciones distintas que la Fiscalía está elaborando. Pero además hay una demora porque los abogados no han querido iniciar temprano. Y hay que decirlo así, lo primero que ha hecho la defensa de los acusados es querer dilatar esta audiencia. Primero dijeron que los folios no estaban completos. Cuando se les entregó, dijeron que habían capturas de los chats del fujimorismo que no se les habían entregado a tiempo. Cuando se dio un intermedio para que las leyeran, estamos hablando de solo unos chats, tampoco quisieron defenderse, de inmediato y pasaron también incluso a tener algunos altercados y algunos intercambios con el fiscal. Eso en realidad como preámbulo, pero vamos al tema de fondo y lo que viene diciendo la Fiscalía. Hay vínculos de esta organización criminal llamada Los Cócteles, por decirlo de alguna manera, pero que incluye en otros casos, con otra organización criminal que implica otra investigación distinta. Y les estoy hablando de los cuellos blancos del puerto. Esta investigación que se supone estaba, planteando la Fiscalía, acusaba a los ex magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura y algunos jueces supremos. Ex juez supremo César Inostroza Pariachi, hoy prófugo de la justicia en España. ¿Por qué me refiero a esta segunda investigación y cuál es el vínculo, cuál es el hilo conductor entre ambos casos? Bueno, que sean investigaciones distintas para empezar, no quiere decir que sean hechos aislados. Recordemos, en realidad, el blindaje desde el Congreso de la República para estas personas que decidieron no acusar, los congresistas decidieron no acusar a ninguno de los exmiembros del CNM por pertenencia a organización criminal. Por cualquier otra cosa de repente, pero no por pertenecer a una organización criminal. Lo mismo querían hacer en el Congreso con el señor Inostroza Pariachi, decir que él no era integrante de una organización criminal. Para ellos nunca existió ni existe los cuellos blancos del puerto, cosa que sí argumentaba la Fiscalía, pero por la presión mediática, por el escándalo al interior del Congreso y porque felizmente no todo el Congreso es de Fuerza Popular, esta presión hizo que decidieran acusar solo al señor Inostroza Pariachi de pertenecer a una organización criminal. ¿Cómo hay una organización de a uno? Es lo que varios no entendemos. Pero mientras toda esta demora, ¿no es cierto?, se llevaba a cabo, el señor Inostroza ya había mandado a su hija a España, a la esposa a España, y ahora pues terminó fugándose a este mismo país. Bastante previsible esta fuga, tomando en cuenta todas las demoras en nuestro Parlamento. Ese caso, ese blindaje, nos dice mucho de cómo hay un vínculo de este partido ahora Fuerza Popular, sobre todo porque hay interceptaciones telefónicas en realidad válidas, autorizadas por un juez como corresponde y llevadas a cabo por la policía, que nos demuestran que habían reuniones con la señora K, reuniones con el señor Héctor Becerril, que también fue blindado, y otro tipo de intercambios con la que nosotros consideramos pues es la fuerza número 1 del Congreso. No hay que leernos las manos entre gitanos y no hay que ser tontos. Pero bueno, esta es una primera mención a la que incluso la Fiscalía se refirió en medio de esta prisión preventiva, porque es importante hablar de hechos conjuntos en el marco de un contexto. ¿Qué otras cosas son interesantes y ya para entrar al tema de fondo? ¿Qué pasó con los cócteles, con las rifas? Algunos de los elementos de la Fiscalía en donde, por ejemplo, en el año 2010 y 2011 se realizaban rifas de 12 cosas distintas, electrodomésticos, automóviles, etcétera, y solo había un ganador que recibía uno de estos 12 premios. ¿Por qué? ¿Qué pasaba ahí? ¿Y quién fue ese ganador? Bueno, fue la esposa
¿no es cierto?, de uno de los colaboradores de la campaña de Keiko Fujimori. La verdad es que nos genera muchísima suspicacia, esto la Fiscalía lo ha argumentado, lo ha detallado, ha visto que las rifas no cuadran, lo mismo con los cócteles, no se reportaron todos los que compraron las rifas, no se reportaron todos los asistentes a los cócteles, hay aportantes que niegan sus aportes, hay aportantes que dicen los obligaron para poner y firmar, ¿no es cierto?, prácticamente documentos en blanco que después rellenaban algunos fujimoristas, en el caso, por ejemplo, de la región San Martín, los rellenaba el congresista Rolando Reátegui, y toda esta información configura para el fiscal delito de lavado de activos, en tanto esta plata, si no venía del aportante que era falso, del aportante que niega el aporte, venía de Odebrecht. Y ahí es donde se lavaba el dinero sucio de esta empresa brasileña. Dicho esto, hay otras dos argumentaciones que está planteando el fiscal para una prisión preventiva que son muy importantes. El tema del peligro de fuga y el tema de la obstrucción de la prueba. ¿Por qué peligro de fuga? Y lo hemos visto estos días, estas horas de audiencia. El fiscal ha revelado muchísima información sobre las distintas direcciones domiciliarias, distintas, ojo, que consigna Keiko Fujimori para cada elección en su registro correspondiente, en la ficha que tiene que llenar ante las organizaciones electorales de nuestro país. No coinciden. ¿En cuál de las casas vive? La única oficial que ha registrado la Fiscalía es una alquilada. Entonces, la Fiscalía ha pasado a detallar todo el patrimonio, las ganancias, los ingresos de Keiko Fujimori e incluso de su esposo para decir, si a la señora Fujimori en un mes aproximadamente gana 12.000 soles solo como sueldo del partido, sin contar los aportes de su congresista, sin contar los ingresos del trabajo del señor Mark Vito, su esposo, ¿cómo es que no tiene dinero para comprar una casa? ¿Por qué tiene una casa alquilada? Está bien, el peruano de a pie no puede comprar casas, tiene que alquilar, en fin. Pero la señora Keiko no es una ciudadana de a pie. La señora Keiko se ha financiado campañas presidenciales, ha sido congresista de la República. ¿Por qué es que no tiene una casa comprada? ¿Hay o no hay arraigo domiciliario? Esa es una de las cosas que está planteando la Fiscalía. Y la segunda es la obstrucción de prueba, pues. Un ejemplo que les voy a dar muy cortito y que acaba de salir en los chats que han sido publicados y en general en las declaraciones de los hoy congresistas de la señora Keiko, por citarlas a uno, la señora Rosa Bartra. Ella ha anunciado que va a denunciar al fiscal que está investigando a los integrantes de Fuerza 2011, hoy integrantes de Fuerza Popular. Cuando uno de los simpatizantes, allegados, colaboradores de la señora Keiko anuncia que van a denunciar al fiscal que la investiga, ¿cómo se llama eso? De repente legalmente eso no es obstrucción, pero ¿ustedes qué creen que es eso? ¿No es acaso tratar de amedrentar la labor del fiscal que hoy por hoy los investiga? ¿No es tratar de amenazarlo? Bueno, mi opinión en la columna de esta semana es que sí, es que hay unas ganas, hay una estrategia que dicho sea de paso además se ha evidenciado en estos chats de querer chancar, y les voy a citar las palabras que ponen en el chat, chancar, joder, matar, destruir en los medios de comunicación al fiscal José Domingo Pérez que viene investigándolos, que viene haciendo su trabajo. Y la verdad es que esto es muy grave y seguro el juez Concepción Carguancho lo va a tomar en cuenta, porque están las ganas no solamente de que el señor Domingo Pérez no los investigue, sino que está la intención de sacar al propio juez Concepción Carguancho. Se ha presentado una recusación. ¿Quiénes quieren en estos, digamos, sitios, quiénes quieren en la sala penal? ¿Un juez a su medida? ¿Un fiscal a su medida? Hemos visto incluso la evidencia que se habría entregado dinero en efectivo y un exdirectivo de un medio de comunicación muy reconocido, RPP, ha declarado, ha colaborado con la justicia y se ha ido a la fiscalía a decir, bueno, yo recibí dinero en efectivo del señor José Klimper. ¿Para qué? Para pauta publicitaria. Ya sabemos lo que eso significa. Entonces, ¿quieren también medios de comunicación a su medida? ¿Realmente uno no puede garantizar justicia neutral si se pone pues todo, ¿no es cierto?, tal cual lo piden los investigados? Eso no se resuelve de esta manera. Y además, el señor Domingo Pérez ha tomado el trabajo, además de revisar absolutamente no solo los aportes, la campaña, sino también el historial de Keiko Fujimori. Recordemos, una de las cosas que hace, digamos, mención el informe de la Fiscalía es cuando Keiko Fujimori fue congresista de la República y en el año 2008 votó, se han revisado las votaciones, ojo, votó para favorecer a una de las obras de Odebrecht, la Interoceánica Sur. La señora Keiko Fujimori votó para agregar presupuesto, estamos hablando de 600 millones más para una obra que sufría, y que ya estaba investigada, sufría varias irregularidades. La Interoceánica Sur tuvo, y fue motivo, fue causal, de toda una comisión investigadora, en la que incluso estuvo el señor Reyardo presente, porque no cuadraban las cifras. Y aún así la señora Keiko Fujimori aceptó y votó a favor de darle más plata a la empresa brasileña. Entonces, todos esos elementos políticos, de arraigo,
de fondo, por supuesto, de lavado de activos, de los aportes, no solamente en Lima, sino en regiones, han sido tomados en cuenta. Las cosas están muy claras. En realidad, la Fiscalía ha hecho un trabajo contundente. Y queda, yo creo, si no es al juez Concepción Carguancho, a la gente, el poder también sacar sus propias conclusiones. ¿Qué va a pasar después de esto con el partido de la señora Keiko? ¿Qué va a pasar o cuál va a ser el papel de Kenji Fujimori? La verdad es que podemos especular muchísimo, pero lo que no podemos hacer es olvidar. Y creo que parte también de la columna de esta semana y de las que se vengan va a ser memoria. Memoria y hacer memoria con respecto a todo el legado, desde los 90 hasta el día de hoy. Vemos cómo el señor Vladimiro Montesinos tenía su famoso beeper, ¿no es cierto? Y enviaba y recibía órdenes. Ahora vemos cómo está la botica, este chat de Telegram en donde Keiko Fujimori les dice cómo aplaudir, cuándo aplaudir, cuántos aplausos dar. Es un aplauso protocolar, no es un aplauso cualquiera. Tienen que estar de pie, no pueden estar sentados. Tienen que ir a saludar, no se pueden quedar en casa. Y los congresistas obedecen. Véanlo ustedes, lo que pasó con el señor Chávarri, el cual ha quedado demostrado, es completamente blindado y avalado por el fujimorismo. Todos los chats en donde Keiko Fujimori dice salgan a hablar bien del señor Chávarri, él es una persona pro, hay que salir en los medios a apoyar su gestión. Lucho, refiriéndose a Luis Galarreta, anda y saluda la designación y la juramentación del señor Chávarri. Y Lucho Galarreta fue el único, en ese entonces era presidente del Congreso, que fue pues esa juramentación tan infame, a la que ni siquiera asistió, como dice protocolarmente, el presidente de la República. El señor Chávarri juró solamente ante Luis Galarreta. Realmente no juramentó ante la gente, porque vemos cuántas personas perjudicadas por el sistema que ahora dirige el señor Chávarri, en el cual salen impunes aquellos que negocian sentencias a violadores, aquellos que negocian con la justicia. Realmente eso no responde a la gente, eso responde a intereses subrepticios y esperamos que esta investigación del fiscal José Domingo Pérez, o quien tome la posta, que esperemos no sea así, esperemos que no se trate de interferir con la investigación que este valiente fiscal está haciendo, llegue a buen puerto, se haga justicia y estas cosas se conozcan y hagamos memoria de que esto no es cosa de hoy. Esto viene de hace muchos años atrás y el clan familiar de los Fujimori viene de muchos años atrás. Y las formas en las cuales se maneja Fuerza Popular, Fuerza 2011, Cambio 90, como le quieran llamar, son las mismas. Y los personajes incluso se vienen repitiendo. Para quienes creían, ¿no es cierto?, que Ana Vega, o quienes creen de repente, los más jóvenes, que Ana Vega es una figura reciente, que Keiko, ¿no es cierto?, la conoció ahora en sus campañas del 2010. No. Esta señora, Ana Hertz, viene siendo acompañante de Keiko Fujimori desde que ella incluso fue primera dama, desde que ella era niña. Ana Hertz acompañó a Alberto Fujimori. Esas personas que ustedes no ven en pantalla porque no son congresistas están a la mano derecha de la señora Keiko y demuestran que estas prácticas continúan. Nada, en realidad esta columna es un recordaris, esperamos también sus comentarios porque vamos a discutir esto con la gente. Si el Congreso no lo quiere hacer, los periodistas los haremos a través de estos medios, a través de las redes sociales. Así que manténganse enganchados al Facebook, al Twitter, al Instagram y por supuesto a esta cuenta de YouTube de Diario La República porque venimos la siguiente semana con más en una nueva videocolumna.